Hola familia de mi corazón, tomemos un cortito para el alma, alimentemos nuestro espíritu. Pero es necesario recordarnos que el Santo bendito sea, en su misericordia, es amoroso misericordioso. Y Él, siendo el dueño de lo secreto y lo oculto, se lo entrega a aquello a quien Él le place. Pero hemos aprendido que en su misericordia, aquellos que tienen la capacidad de llegar al trono y su oración sea respondida, esa persona puede tener la posibilidad de llegar a la revelación divina profunda. El Eterno en su misericordia nos permita ese regalo. Amoroso, envía el Espíritu Divino y que sea Él que siembre en nosotros la semilla según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy hablaremos de Tamar. Cuando hablamos de Tamar es necesario que nosotros pongamos allí el tema de la vestimenta. Aunque el tema de la vestimenta es un poco amplio, hoy hablaremos un poquitico sobre él. La vestimenta no solamente define la parte material de una persona, sino también que tiene una connotación, un significado espiritual, que se esconde en ese momento, en esa persona, en el lugar también que está en ese momento determinado. O sea, que una vestimenta nos da dirección, nos da orientación y nos lleva a un punto determinado, nos lleva a encontrar un propósito, un plan. Todo dependerá. La vestimenta define el lugar también, aunque muchas veces no podemos ver a la persona por la vestimenta y eso lo vamos a aprender desde el punto de vista de Tamar. Tamar, esta mujer que había sido la esposa de los dos hijos de Judá, al morir el último hijo de esos dos, entonces Judá le hace una promesa, le dice, vete a la casa de tus padres, cuando crezca Sela, yo te lo entregaré como esposo. Creció Sela, pero Judá no cumplió la promesa porque tenía miedo que su hijo falleciera, como había pasado con los demás. Cuando escuchó Tamar que Judá había llegado, que iba a llegar al pueblo, entonces cambia su vestimenta. Sí, cambia la vestimenta de viuda por un manto que le tapa su rostro. Al tener el rostro tapado fue fácil para ella poder llegar a su plan y a su propósito, pues al estar a la puerta de entrada, cuando Judá la ve, entonces tiene deseo de estar con ella. Cuando Judá le pide, entonces ella le dice, ¿qué me vas a entregar en cambio? Él le dice, un animal. Él ya le dice, como garantía de que me dará ese animal, tienes que entregarme tres cosas. Y le pide tu sello, tu manto y el báculo que tienes en las manos. Tres cosas importantes que definían a Judá. Ahora bien, vemos que cuando ya Judá envía el cabrito, envía el animal, allí no encuentran a ninguna ramera y es que le dicen, aquí nunca ha habido una. Entonces Judá lo ve como nada, como que no había pasado nada. Pero cuando llega el tiempo de que se conoce el embarazo de Tamar, Judá con una fuerza quiere castigar a Tamar y entonces la ves como promiscua y por haber sido promiscua quiere darle un castigo. Cuando Tamar escucha, entonces Tamar pide oportunidad y dice que se le lleve a él estas herramientas. Y dice Tamar, aquel que sea dueño de estas herramientas es el dueño de mi embarazo. Entonces entendió Judá que había caído en una trampa. Veamos un punto importante allí. Tamar se había vestido de aquello que no era. Y era claro que podía confundir, porque ¿cómo podía pasar en la cabeza de Judá que en ese lugar podía estar Tamar? Porque Tamar no pertenecía desde un punto de vista a ese lugar. Mas nunca se podía imaginar que aquella que estaba con vestido de la viuda hoy tenía otro tipo de vestido. Esto nos enseña que el vestido en un momento determinado no puede indicar sino lo que es la persona, no define a la persona, sino que muchas veces puede definir el plan y el propósito que la persona en ese momento quiere alcanzar. En ese momento, Tamar se vistió como algo que no era para conseguir aquello que quería y llegó a su propósito, llegó y logró un plan o vamos a decir una promesa que se le había entregado, pero que se le había engañado. Ahora bien, cuando seguimos hablando de vestimenta, nos fijamos, por ejemplo, en José. José, aquel joven de las túnicas de colores. Sus túnicas de colores, según los sabios, identificaban allí
que José tenía la capacidad desde el punto entregado por el Eterno, vamos a decir desde el punto divino, de hablar, comunicarse con cualquier tipo de persona. Vemos que cuando José está en la cárcel, allí él tiene una vestimenta como una persona que está en la cárcel, pero luego cuando José va a salir y se va a comunicar con el rey, él cambia su vestimenta, porque la vestimenta va a definir el lugar donde también estamos muchas veces, no siempre, porque las cosas nunca son blanca o negra, también pueden cambiar de colores. Es importante entender eso. Ahora bien, vestimenta que a cambiarse, José no se queda con ella porque cuando llega donde el rey y él le ayuda a descifrar este sueño, entonces esta oportunidad, esta habilidad que el Eterno había entregado a José, le da la oportunidad de ocupar el segundo lugar en el trono del reinado en Egipto en aquella temporada. Ahora bien, vemos que las ropas definirán una temporada, un lugar y una atmósfera. Es importante entender. Vemos que Tamar, para lograr su objetivo, hizo dos puntos importantes y vamos a decir que tres. Lo primero es que ella cambia su vestimenta, se cambia de viuda y pone un manto donde no se puede ver su rostro, donde no puede ser identificada, y esto lleva a Judá a la confusión y al engaño, y así puede lograr aquello que ella tenía dentro como propósito. Pero no solamente eso, ella cambia vestimenta, ella cambia de lugar, de atmósfera, porque muchas veces la cosa que vamos a lograr no está en la atmósfera donde estamos, o alguna cosa que nosotros adquirimos que no sea positiva también o positiva, posiblemente también dependen de la atmósfera, del lugar donde estamos y con quién nos asociamos. Ahora bien, vemos que no solamente eso, ella les pide sus herramientas, aquellos artículos que solo le pertenecían a Judá y que él no tenía una manera de negarse. Mas él no la castigó porque él había entendido que aquí quien engañó al final fue él. Vemos que cómo se va dando toda una historia que va a construir más tarde la historia de Jesús. Porque Jesús viene de David y David viene de Judá, de aquel embarazo que fue hecho con engaño. El Eterno es su misericordia, no de sabiduría, entendimiento, discernimiento, no solamente de ciencia, sino de espíritu, para caminar alineado a su verdad y a su palabra. Les quiero mucho, le abrazo fuerte, bendiciones. Estamos celebrando 7 años más. El Eterno en su misericordia nos permita una larga vida en bondad y que nosotros con fuerza y con el conocimiento que Él nos entregue cada día, podamos alabarlo, adorarlo, glorificar su santo nombre. Te quiero mucho, te abrazo fuerte, bendiciones.